Buenos días con todos y con todas, amigos y amigas de todo el país. Estamos en días expectantes, esperando las elecciones del próximo domingo 11 de abril. Y en este contexto, como saben, empezamos desde el día de ayer un ciclo de dos mesas de discusión respecto a los escenarios de la política en el país en relación al libro sobre política publicado recientemente por el Instituto de Estudios Peruanos. Hemos llamado a este ciclo Hablemos de Política para un voto más informado. Esta es la segunda jornada de este ciclo que el Instituto anima para discutir respecto a estos temas tan importantes. Y esta vez, como ayer, la intención es poder abrir una discusión respecto a los temas vinculados a la política, pero basada en los resultados de investigación que el Instituto hace y que se publican en la forma de libros y documentos de trabajo. Específicamente, el día de hoy se trata de discutir a partir de los resultados de tres publicaciones, de tres libros realizados por el Instituto y que han sido publicados este año, el 2021. Estos libros son el libro de Jorge Morel, Sector Privado como Sociedad Civil, Trayectorias Divergentes de las Élites Empresariales en Antioquia, Colombia y Arequipa, Perú. El libro de Álvaro Grompone, Carlos Urrutia, Diego Sánchez, Luciana Reategui y Mauricio Rentería, Tensiones en la Seguridad Ciudadana, Reformas, Policía y Sociedad. Y el libro de Carolina Trivelli y Rodrigo Gil, ambos editores, Caminantes, Oportunidades, Ocupaciones, Aspiraciones e Identidades de los Jóvenes Rurales Peruanos. Estos son los tres libros que van a permitirnos realizar la discusión de hoy. Se trata de tres libros, como dije, publicados el presente año, el 2021, y que forman parte, además, vale recordar esto, de una promoción de las publicaciones vinculadas a política lanzada por el Instituto en estas semanas, la promoción de 3x2, que incluye la posibilidad de escoger 3 títulos, pagar solamente 2, entre un paquete de 12 libros seleccionados del fondo editorial del Instituto vinculados a temas de política. Esta es una promoción vigente hasta el día de las elecciones, hasta el domingo 11. Los autores que nos acompañan hoy provienen todos de diversos ámbitos disciplinarios y han compartido la experiencia de trabajar en el Instituto de Estudios Peruanos. Algunos están haciendo otros estudios en el exterior, otros continúan como parte del equipo de investigadores del instituto. Todos han sido asistentes del instituto y han desarrollado una actividad que los ha conducido luego a realizar publicaciones en artículos y libros que son justamente los que ahora estamos utilizando para esta discusión. Se trata, los presento a cada uno de ellos, de Luciana Reategui. Luciana es licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudiante actualmente del doctorado en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina. La principal área de investigación de Luciana es la educación, con énfasis en desigualdad, educación rural y género. También nos acompaña Rodrigo Gil. Rodrigo es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Católica, tiene estudios de maestría en Sociología en la misma universidad y Rodrigo trabaja sobre temas vinculados a partidos políticos, elecciones, movimientos sociales. Álvaro Grompone es también uno de los participantes de hoy. Álvaro es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía por la Universidad Católica y magíster en Historia también por la misma universidad. Álvaro ha sido docente del Departamento de Economía de la Católica y de la UPC. Asimismo, es uno de los investigadores del instituto, igual que en el caso de sus compañeros, y cursa ahora el doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de California, en Davis. Jorge Morel, que también nos acompaña hoy, es magíster en Estudios sobre el Desarrollo y bachiller en Ciencia Política por la Universidad Católica. Los temas de interés de Jorge son participación política, políticas sobre juventudes, sociología del conocimiento, estudios de fronteras. Los cuatro, entonces, son investigadores jóvenes que comparten el hecho de haber realizado ya publicaciones recientes
sobre los temas de política, de sociedad, distintos problemas que animan nuestra discusión. Creo que a diferencia de la mesa de ayer, la mesa de hoy incluye una perspectiva de autores que han trabajado sobre temas como el de movimientos sociales, partidos, elecciones, pero que al mismo tiempo han realizado estas publicaciones recientes que tienen una mirada que yo diría se asienta más bien en lo social y a partir de lo social exploran o reflexionan sobre el vínculo con la política y los temas políticos. La dinámica de hoy para los amigos que nos siguen. Igual que ayer, hoy día tendremos una dinámica compuesta por 3 momentos. En el primero, los participantes responderán todos ellos a una misma pregunta, a una pregunta común, y tendrán un lapso de 5 minutos para las respuestas. En un segundo momento, formularé una pregunta para cada uno de ellos, basada en las evidencias de sus publicaciones. Igual tendrán nuevamente 5 minutos para su intervención. Y finalmente, el tercer momento de la mesa será una tercera ronda de intervenciones en la cual nuevamente los 4 responderán una pregunta común. Comenzamos entonces a partir de la formulación de la primera pregunta. La pregunta es, cada uno de ustedes proviene de distintas disciplinas, de diferentes tradiciones disciplinarias. Luciana de la sociología, Álvaro de la economía y de la historia, Jorge y Rodrigo de la ciencia política. Desde este punto de vista, ¿qué elementos podemos extraer de la literatura reciente en cada una de estas disciplinas que nos sirvan para poder comprender, entender, discutir, ilustrar el proceso electoral que se realiza en el Perú el siguiente domingo? Esta es la pregunta. Creo que podríamos comenzar con la respuesta de Luciana. Adelante, Luciana. Bueno, muchas gracias, Ramón. Es un gusto estar acá con mis compañeros de trabajo. Bueno, quiero aclarar antes de empezar que, para que no hayan decepciones, que no soy experta en temas electorales, así que voy a llevar la respuesta a esta pregunta hacia una perspectiva que considero más cercana a las cosas que investigo y por supuesto que creo que puede dar luces sobre el proceso electoral por el que estamos pasando. Sobre todo en miras de una elección que se presenta bastante fragmentada en relación con los bolsones electorales. De hecho, bueno, creo que es la primera elección en donde a 4 días de los comicios no tenemos ni idea de quiénes serán los 2 candidatos que llegarán a la segunda vuelta, y es un escenario preocupante, por lo menos, ¿no? Bueno, creo que uno de los elementos que nos toca investigar a mayor profundidad desde las ciencias sociales peruanas es el tema de la desigualdad. De hecho, actualmente existen esfuerzos en la región para entender la desigualdad desde las miradas que se alejan un poco de estas miradas economicistas, donde predomina, por ejemplo, el famoso índice de Gini, sino más bien desde una perspectiva que priorice lo relacional, ¿no? Desde esta mirada, tomar como único indicador la desigualdad, de desigualdad el ingreso monetario puede resultar escondiendo otras formas de desigualdad existentes en el país. Un primer elemento es que la desigualdad no es sinónimo de pobreza, ¿no? De hecho, la reducción de la pobreza en Perú no se ha traducido necesariamente en la reducción de la desigualdad, y esto se ha evidenciado en la pandemia. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es cuáles son los efectos que la desigualdad ha tenido en la representación política. Para ilustrar un poco esta respuesta, y lo voy a llevar un poco a mi campo de especialización, que es la educación, creo que podremos pensar en la masificación de la educación en las últimas décadas, ¿no? La cual, si bien ha significado una expansión de la matrícula, es decir, más personas acceden al sistema educativo, no ha significado que la educación llegue de la misma forma a todos los sectores de la población. Por el contrario, ha consolidado circuitos educativos bastante disímiles y con ello ha acentuado la fragmentación social. Las clases altas, por ejemplo, y también lo llevo a un tema de investigación que estoy haciendo justo con Álvaro y Mauricio Rentería, transitan por instituciones educativas privadas de altos costos, muy superiores al monto de un sueldo mínimo. En general, para estos sectores, los altos costos de la manutención en una institución privada de élite, llámese clínica, colegio, universidad, privativos para la mayoría de la población, han constituido mecanismos de cierre social
o la forma de excluir a ciertos grupos de ciertos espacios, ¿no? En el marco de un sistema como el actual, además, estas lógicas de exclusión se han visto auspiciadas por, entre otras cosas, el aumento de la oferta privada y la reducción de los servicios públicos, ¿no? Dentro de estas perspectivas, muchos autores como Sarabí, Araujo, Dubet, Martuchelli, Bet, señalan que las consecuencias de estos sistemas fragmentados son el debilitamiento de las relaciones de solidaridad y la desaparición de un sentido de comunidad. En nuestro espectro electoral, por ejemplo, tenemos candidatos como Hernando de Soto que hacen uso de sus circuitos particulares y exclusivos para conseguir vacunarse fuera del país y en sus propias palabras a través de contactos de un amigo, ¿no? De hecho, creo que no debería sorprendernos la idea de Soto sobre acudir a los privados para que compitan con el sector público en la provisión de vacunas, ¿no? De acuerdo con sus declaraciones, por ejemplo, de esta forma permitiría que los ciudadanos puedan escoger cuál vacuna ponerse. La pregunta rápida que salta, o a mí me salta de esta declaración, es qué ciudadanos podrían escoger si ponerse una vacuna privada o una pública en este país, ¿no? Entonces, en ese sentido, al no existir experiencias comunes, un reconocimiento del otro y un intercambio entre las personas por la existencia de estos circuitos diferenciados a los que hacía referencia en el ejemplo de la educación, los lazos sociales se desvanecen y hasta cierto punto pueden desaparecer, ¿no? Como he ido señalando de forma general, los circuitos educativos y espacios donde transitan los individuos en nuestro país se encuentran muy aislados y generan pocos espacios de encuentro y con ello de surgimiento de colectividades, ¿no? Entonces pienso también en la narrativa del gobierno cuando llegó el COVID-19, la cual hablaba mucho de un enemigo común cuando se hacía referencia a la lucha contra la pandemia. Sin embargo, resultaba bastante abstracto caracterizar a este enemigo como común para todos y todas cuando las posibilidades de representarlo y enfrentar sus efectos son sumamente diferenciadas entre los distintos grupos de la población peruana. Entonces, creo que es importante fijarnos en la fragmentación social que ahora se vislumbra en forma de representación política, ¿no? El debilitamiento de los lazos sociales y la poca comunicación existente entre los distintos grupos de la sociedad generan grietas bastante fuertes que se ven de alguna manera cristalizadas en, por un lado, la poca importancia que le dan las personas a las elecciones, ¿no? Recordemos que hay un 30% de la población que no decidía su voto hasta la semana pasada, y por el otro, a la falta de cohesión por algunos proyectos políticos comunes. Los candidatos a 4 días de las elecciones no tienen más del 15% del voto, digamos, fijo, ¿no? Entonces, para terminar, digamos, esta primera parte, quiero retomar lo señalado por Carlos Meléndez el día de ayer en esta misma mesa, ya que creo que la alta polarización política actual puede pensarse desde la sociología en el marco de la discusión sobre la desigualdad y, por supuesto, en cómo se han ido constituyendo estas llamadas islas electorales, ¿no? Pero bueno, me quedo ahí y para la siguiente continúo. Ok, muchas gracias, Luciana, por tus reflexiones que nos permiten mirar desde otro punto de vista la situación de fragmentación que vivimos, ¿no es cierto?, en la política peruana electoral actualmente y las lógicas ciudadanas detrás de esta situación que van a revelarse en los resultados del domingo 11. Escuchemos ahora las reflexiones de Rodrigo. Rodrigo, te escuchamos. Gracias. A ver, yo diría que la ciencia política ha sido relativamente eficiente a la hora de explicar, digamos, las dinámicas políticas en el Perú en las últimas décadas y que nos brindan algunas pistas, ¿no?, para tratar de entender qué es lo que está pasando en la elección actual. Digamos, sabemos que desde hace muchas décadas los partidos políticos han dejado de cumplir con las funciones mínimas, con lo que la teoría requeriría, digamos, para que exista una democracia, ¿no? O sea, en primer lugar, no cumplen con eficiencia, digamos, en su función de representación, ¿no? Esta distancia ante el electorado de las organizaciones, la imposibilidad de canalizar las demandas ciudadanas hacia la arena estatal y convertirlas, formularlas en políticas públicas, ha quedado en evidencia con bastante fuerza en las últimas décadas. Al mismo tiempo, los partidos políticos que llegaron al poder, que llegaron al gobierno, no han podido promover, digamos, a sus cuadros, a sus militantes,
para que impulsaran a partir de ellos, digamos, estos programas de gobierno que supuestamente deberían tener. La ciencia política ha estudiado esto en el Perú y de alguna manera nos ha permitido entender por qué, pese a la debilidad de estos partidos que no logran cumplir con sus funciones mínimas, se ha mantenido cierta estabilidad democrática en el país, ¿no? Cierta continuidad institucional digamos, ha sido constante durante las últimas décadas en el Perú. Y desde diversas entradas, los politólogos han visto que por lo menos dos factores permiten explicar por qué, pese a la ausencia de los partidos políticos, la estabilidad democrática se ha mantenido más o menos bien. Por un lado, por la presencia, digamos, de estos políticos que no están afiliados directamente a una organización, digamos que son políticos sin partido que esencialmente postulaban, ¿no? A gobiernos locales, a gobiernos regionales, al Congreso, a partir de diversas organizaciones, y a través de ellos se cumplía mal que bien estas funciones mínimas de representación en el Perú. Eso por un lado. Y por otro lado, porque donde los partidos no podían promover, digamos, a sus cuadros para impulsar los planes de gobierno que deberían tener, ese espacio que quedó vacío en el gobierno fue cedido, digamos, hacia la aparición de esta tecnocracia que poco a poco fue desarrollando una autonomía y que, digamos, logró impulsar una suerte de modelo que ha sido el que ha definido un poco la política peruana en los últimos años. Entonces, se construyó una suerte de consenso, dirían los politólogos, respecto de la importancia de mantener y de cuidar la democracia, muy precaria, muy débil, pero que había que mantenerla, y de impulsar, digamos, esta suerte de estabilidad macroeconómica, estabilidad fiscal, ¿no? Muy a la mano de lo que la tecnocracia lograba o quería lograr para el país. Pero algo cambió en el 2016, diría yo, y que estamos viendo en el Congreso actual y en la elección actual. ¿A qué me refiero? A que se empezó a instalar, digamos, una suerte de retórica populista entre los congresistas que terminó, digamos, penetrando, diría yo, en la capa social, en el sentido no de populista en términos económicos, sino un populismo más clásico, ¿no? La idea de que hay un pueblo que está en conflicto con una élite que está muy lejos y que gobierna, digamos, mirando de lado lo que el pueblo realmente quiere. Lo que pasó en el Congreso anterior fue, diría yo, que se mantuvo, ¿no?, cierta idea de que había que mantener el consenso económico, ¿no?, el modelo económico, muy de la mano, digamos, de lo que la mayoría en el Congreso anterior buscaba, ¿no? Más allá de lo que algunos congresistas pudieran declarar públicamente, quienes representaban, quienes lideraban las bancadas, tenían esta idea de que había que mantener, ¿no?, la estabilidad macroeconómica y fiscal, pero sí se empezó a impulsar un discurso muy crítico contra esta idea de que las ONGs, las encuestadoras, los centros de investigación, digamos, ¿no?, están operando malignamente contra lo que el pueblo realmente quiere. Pero cuando entró el nuevo Congreso, digamos, esta idea del populismo se democratizó en todo sentido, diría yo, en el Congreso. No solo en el económico, sino también en el campo, digamos, de la política y lo social, ¿no? Entonces, esto es un discurso compartido por todas las bancadas del Congreso actual, ¿no?, que pienso han terminado influenciando un poco lo que estamos viendo en la elección actual, ¿no? La idea de que no es tan importante quizás buscar salvaguardar las instituciones democráticas, ¿no? Tenemos candidatos que están a favor, digamos, de la pena de muerte para los corruptos, pero también que el consenso económico puede ser desafiado apelando a iniciativas y a medidas que pueden ser inconstitucionales o que son simplemente, digamos, discursos para la población y que podrían tener consecuencias nefastas, digamos, en términos de largo plazo. Entonces, para cerrar, ¿no?, ¿qué pasa con esta elección?
que se ha armado un combo perfecto y muy explosivo, digamos, para, que viene de tiempo atrás, ¿no? Por un lado, los partidos siguen sin cumplir con estas funciones mínimas que hablábamos. En segundo lugar, ha desaparecido este elenco estable, ¿no? Muy precario, pero estable, de políticos que eran los que de alguna manera articulaban la política en el país, y han sido reemplazados por una capa muy pequeñita de políticos que son más precarios, más cortoplacistas que los anteriores. La tecnocracia ha perdido ha perdido terreno en el Estado, y esto, digamos, sumado a la crisis económica y a la reducción de los precios de los commodities, a la idea de que, al caso Lavallato, digamos, que también ha influenciado la política peruana, ha generado, diría yo, toda esa suma de factores que son de mediana duración, un terreno fértil para que populistas de izquierda y de derecha aparezcan en el escenario político y traten de ganar votos y lealtades, apelando a un discurso que podría ser muy perjudicial en los próximos años. Con eso concluyo. Okay, muchas gracias, Rodrigo, por recordarnos desde una perspectiva afincada en la ciencia política, que es entre las disciplinas de las ciencias sociales en el Perú la más reciente en términos de su institucionalización, por recordarnos la importancia de que, a pesar de los cambios, los giros en el tipo de actores, en la composición de los actores políticos, de las lógicas políticas en juego, es importante pensar en que, de todas maneras, elecciones tan complicadas como la de este domingo representan siempre un cierto escalón más en un proceso de institucionalización y de consolidación democrática en el país. Giremos un poquito ahora la mirada y convoquemos a Álvaro. Álvaro tiene formación en economía y una perspectiva histórica, además, y escuchemos entonces las reflexiones de Álvaro a partir de la pregunta que nos hemos formulado. Desde las disciplinas de las cuales provienen ustedes, ¿qué elementos afincados en la literatura reciente, en las cosas que ustedes han venido trabajando, nos pueden permitir reflexionar, comprender, ilustrar aspectos del proceso electoral que los peruanos estamos viviendo? Álvaro. Muchas gracias, Ramón. Hola con todos, todas, todes. Yo voy a, si no les molesta, hacer una entrada más desde la historia que desde la economía, porque es donde me siento más cómodo ahora mismo. Y también, antes que analizar cuáles son los elementos nuevos en la literatura reciente, en la historia, me interesaría más bien repensar o plantearles cómo podemos entender esta elección y en general todo este ciclo de contienda democrática que hemos tenido si introducimos la variable histórica de proceso de más largo plazo, ¿no? Con dos ideas. La primera sería que a mí me parece que está mal planteado de arranque si entendemos lo que está pasando actualmente como una consecuencia del colapso del sistema de partidos de los 80, ¿no? Como que tendemos a definir lo que pasa actualmente en oposición a este periodo previo, estable, paradisíaco, en el cual los partidos políticos funcionaban y representaban. Y yo creo que hay que tratar de descentrar un poquito eso, ¿no? Porque, para empezar, hay que entender este proceso como un proceso con muchas precariedades, pero no necesariamente distinto en cuanto al conjunto de precariedades de lo que existía antes. Ciertamente con peculiaridades y con elementos sin precedentes, pero es como uno más, ¿no? Y los 80, digamos, no tomarlo como el punto de referencia, porque los 80 parecen ser más una anomalía que digamos, un elenco estable de partidos democráticos, ¿no? Cuando se habla de colapso, no sé ustedes, pero a mí lo que me evoca es una estructura muy firme, muy sólida, muy estable y que desapareció. Y creo que no era así, ¿no? Los 80 más bien es un periodo excepcional porque es la primera vez que hay realmente sufragio universal y la oferta era reducida. Más pareciese que la gente simplemente se decantó hacia los partidos que ya existían por un tiempo muy corto, porque si nos ponemos a revisar antes de Fujimori y en el 87, en el 89, habían signos claros de que este sistema de partidos no parecía ser tan estable como a primera vista podría pensarse.
Y además, en este momento, mientras tenemos este sistema de partidos al cual hacemos referencia constante, está Sendero al costado, ¿no? Entonces hay que tratar de matizar un poco esta estabilidad. Y si matizamos esta estabilidad previa, y si pensamos antes de eso, simplemente habían partidos, pero no había democracia plena, en el sentido que no votaban las mujeres y el voto analfabeto también estaba prohibido. Si descentramos esa perspectiva, creo que podemos entender el periodo actual no tanto como una consecuencia de lo que se perdió y desapareció, sino más bien como un proceso más parecido a las precariedades que han existido antes, ¿no? Digamos, partidos que aparecen y generan entusiasmo, pero desaparecen, han habido antes un montón. La Unión Revolucionaria, por ejemplo, de Sánchez Cerro y Luis Flores. Tener varias figuras presidenciales dentro de un mismo periodo ha pasado. Obstrucciones del Congreso también, etcétera. Es decir, casi todo creo que ha ocurrido. Entonces, más bien hay que entender como uno de los ciclos de competencia electoral que ha tenido algunas regularidades, como por ejemplo la presencia de Fuerza Popular, ¿no? En 3, 4 elecciones, y con, digamos, esto que ha venido pasando, ¿no? De que los candidatos que pierden reaparecen en la siguiente elección, y también con algunas características más únicas, ¿no? Como el menor peso de las Fuerzas Armadas, como que es, digamos, el primer proceso de 20 años tras el proceso de informalización de la sociedad y la economía que se da en los 80s, la aparición de movimientos regionales más masivos, etc. Entonces, eso, mi primera idea sería pensar esto, no tanto como un periodo de constante crisis de descomposición, sino como un periodo de competencia electoral más parecido a lo que han habido en general en el país. Y la segunda idea, que lo digo más corta por el tiempo, es que si bien este proceso no es tan peculiar, creo que esta elección sí da síntomas de ser una elección que ya te avisa una crisis, una descomposición de lo que existió, de ese sistema precario y demás, pero que, digamos, tan precario como antes, pero que ya está en una fase, digamos, mucho más fragmentada, mucho más problemática, ¿no? Y eso se ve en la elección actual, y ya Luciana, Rodrigo han dicho algunos elementos sobre eso, pero también con lo ocurrido en los últimos 5 años, ¿no? De vacancias, cierres de congresos, censuras, etc. Y de nuevo, nada de esto es realmente sin precedentes, ¿no? Han habido congresos obstruccionistas, han habido pujas entre un ejecutivo muy popular y un congreso y un legislativo que tiene los votos. Eso pasó con Billinghurst, por ejemplo, hace más de 100 años. Tener vices asumiendo, también todo eso ocurrido. Creo que lo que es más característico es, bueno, que haya pasado todo esto dentro de un mismo proceso presidencial que está acabando, y el hecho que ya no, en todos los periodos previos en los cuales aparecían estos problemas o enredos, aparecían siempre las Fuerzas Armadas, ¿no? Golpe de Estado, autoritarismo, y sobre eso, después de una dictadura que siempre son nefastas o siempre son poco deseables, apareció un nuevo sistema de partidos, ¿no? Ahora creo que el desafío es, justamente por el menor peso de las Fuerzas Armadas, felizmente, es cómo se va a recomponer esto en democracia, ¿no? Entonces creo que eso es lo único, lo que es más sin precedentes. Entonces creo que el mensaje de esta intervención es que la perspectiva histórica nos ayuda a ver esto como un periodo mucho más parecido a otros, y que lo peculiar va a ser cómo salir de este enredo cuando hay elementos que sí son novedosos, como el menor peso de las Fuerzas Armadas y la necesidad de recomponerlo en democracia. Ya. Gracias, Álvaro, por recordarnos que sucesos tan puntuales como ir a votar este domingo, y que algunos rasgos que marcan este proceso de elecciones, la fragmentación sobre la cual ya nos hemos referido, algunos otros problemas sociológicos mencionados por Luciana, elementos que tienen que ver con la composición de los actores políticos, o temas de larga discusión en las ciencias sociales latinoamericanas, como el tema del populismo, a lo cual se ha referido Rodrigo Gil, pueden ser aspectos, sucesos, eventos que se sitúan al mismo tiempo en largos ciclos políticos, ciclos que podemos ver desde una perspectiva histórica de largo plazo, o bien desde una perspectiva más cercana, más bien de historia del presente. Jorge puede reflexionar seguramente con un retorno en nuestro diálogo ahora a la ciencia política,
en su caso una ciencia política interesada por los problemas de la construcción, del desarrollo y de los procesos de la vida social en general. Te escuchamos, Jorge. Gracias, Ramón. Gracias, amigos, por las interesantes contribuciones. Yo centraría mi intervención resaltando dos procesos que están sucediendo actualmente en nuestro país, algunos más nuevos que otros, o algunos más nuevos que otros, pero que sintetiza bien pues, esa conexión que la pregunta busca entre lo que se estudia en la disciplina, en las disciplinas, y el escenario de este domingo, ¿no? Lo que probablemente sucederá. Uno ciertamente tiene que ver con la fragmentación, y ese escenario lo conocemos bastante bien sobre la base de las varias investigaciones que se han hecho, la emergencia pues, del colapso del sistema partidario, por un lado, pero también de la política de independientes, ¿no? Que fue el gran tema a fines de los años 2000, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí encontramos que la fragmentación que empezamos a vislumbrar allá por los estudios de los 90, que se volvió muy claro a partir de 2010, pues ahora ha escalado un nivel más y ahora hablamos de una super fragmentación, ¿no? Bien sea territorial o bien sea de apuestas por partidos políticos, ¿no? La última encuesta que pudimos conocer nos mostraba precisamente eso, ¿no? Que en el menú electoral ya no es 3 a la cabeza, 4 a la cabeza, sino que tenemos 6, 7 posibles partidos que pueden pasar a segunda vuelta, ¿no? Entonces, la fragmentación ha ocurrido. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, podemos hacer un símil, una imagen, ¿no? Digamos, no sé, si se nos rompe un jarrón o si se nos rompe un espejo, a menos que haya un esfuerzo consciente por arreglar ese jarrón y por arreglar ese espejo, a menos que haya ese esfuerzo consciente, las piezas van a seguir quebrándose, ¿no? Si no lo hacemos, si no ha habido ese ente que las junte, ¿no? Ese liderazgo que las junte, pues lo natural es que se sigan rompiendo en trizas, ¿no? Y creo que eso está sucediendo ahora, ¿no? Ante la incapacidad del Ejecutivo, del Congreso, de hacer una reforma política en serio, que trabaje bien las leyes electorales y de que se construyan consensos más allá de las reglas electorales, ese fracaso que hemos presenciado en los últimos años, pues nos ha llevado a esto, ¿no? Un escenario de hiperfragmentación, por un lado territorial, ¿no? En que tenemos pues la quiebra del sur andino en varios sures andinos, ¿no? Según la candidatura a través del prisma de que veamos la presencia en el territorio, y por otro lado también la multiplicación de los posibles partidos que representan ideologías distintas, ¿no? Ya no estamos hablando de una izquierda, una derecha, un centro, sino de varias izquierdas, varios centros, varias derechas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El tema de la fragmentación ha continuado su curso, por así decirlo, escalando en esta última elección. El otro tema que sí me parece que es novedoso y que va a haber que darle mucha importancia en los próximos años es el quebrantamiento o la creciente debilidad del centro tecnocrático, ¿no? Que fue el tema que amalgamó diversas propuestas políticas desde hace 30 años casi, ¿no? Después del fujimorismo con seguridad. Es decir, en las propuestas, particularmente las de derecha, las de centro, sí había ese consenso básico de que hay algunos cimientos de cómo se maneja el Estado peruano que debemos preservar sí o sí. Entonces, cuando, por ejemplo, en 2016, Pablo Kuczynski presentaba su plancha electoral, presentaba, pues, a él como ejemplo paradigmático del tecnócrata, presentaba a Mercedes Arauz también, que venía a refrendar aún más eso, y presentaba ese lado social, ¿no? Que representaba en la lógica de estas personas Martín Vizcarra. Si uno ve la plancha de Keiko Fujimori, también encuentra eso, ¿no? Un vicepresidente tecnocrático, un vicepresidente social, ¿no? El señor Warnock, si mal no recuerdo en esa oportunidad. Bueno, lo que hemos visto en esta elección es que ese componente de centro tecnocrático, de ligazón con lo que era, pues, las bases del crecimiento económico del Perú, ha desaparecido en las plataformas, ¿no? Y esto es muy evidente, pues, en las plataformas de derecha, salvo el fujimorismo, ¿no? Creo que el fujimorismo se ha quedado como el único defensor, pues, de la importancia de la estabilidad macroeconómica, ¿no? Y más bien vemos que los demás candidatos de derecha apuntan hacia distintas cosas, ¿no? Claramente en el caso de López Aliaga, con varias propuestas bastante excéntricas, pero también en el caso de Soto, ¿no? Que más pareciera haber generado una agenda basada en su propia experiencia
que en la trayectoria que ha tenido el Estado peruano en los últimos años. Entonces, ese quiebre del centro tecnocrático, no solamente como opción política, no estoy hablando de ninguna opción que represente en específico a ese sector, pero ese quiebre en cada uno de los partidos que hacían pues una ligazón con lo bueno que tenemos, las cosas que hemos podido construir en estos años, todo eso en esta elección se ha quebrado, ¿no? Entonces el centro tecnocrático pues aparece como una imposición, ¿no? Como una camisa de fuerza sobre los candidatos, ¿no? Que impide pues que podamos pues redistribuir masivamente, que podamos construir un sistema económico más igual, ¿no? Entonces, ese elemento en los discursos de las candidaturas creo que es algo nuevo, de lo que no se ha estudiado mucho. Siempre habíamos dado por sentado pues, que la derecha pues, iba siempre a defender ese centro tecnocrático, ¿no? Y en la izquierda no ha sido tanto un tema, ¿no? Porque sí, si uno revisa en general las plataformas de izquierda en los últimos años, siempre han sido muy críticas contra lo que han considerado una imposición, pues, desde los poderosos, ¿no? De estos consensos macroeconómicos y fiscales, ¿no? Pero en el caso de los pocos partidos de centro y los de la derecha, uno encuentra ese vacío que ha aparecido, ¿no? Entonces creo que por ahí hay una agenda de investigación, después podemos hablar de esto, ¿no? Que va a ser muy importante descifrar en los próximos años, ¿no? Sobre todo en un clima de crisis que estamos viviendo, en que se han gastado todos los fondos del Fondo de Estabilización Fiscal y que probablemente lleve a un escenario de crisis económica de mediano plazo, ¿no? Ok, muchas gracias, Jorge. Gracias a los cuatro por esta primera ronda de reflexiones. Les propongo movernos ahora un poquito desde una primera mirada o enfoque más bien disciplinario a una reflexión que intente conectar los problemas sobre los cuales ustedes han trabajado, los temas o problemas sobre los cuales han trabajado y sobre los cuales han escrito en los libros a los cuales nos hemos referido, y el contexto electoral y político que estamos viviendo en el país. Luciana y Álvaro son dos de los coautores de uno de estos libros, Tensiones en la Seguridad Ciudadana. Luciana, en relación al libro, quisiera preguntarte, entonces, este libro, Tensiones en la Seguridad Ciudadana, recoge investigaciones sobre las percepciones cruzadas que tienen los ciudadanos en el Perú, la policía, los encargados de diseñar políticas públicas, en este caso específicamente la reforma policial. La pregunta es, ¿el debate público electoral en materia de seguridad ciudadana coincide o recoge las demandas más urgentes de la ciudadanía sobre el tema? ¿Cómo pensar en este tema, no es cierto, de la seguridad? Las propuestas, al mismo tiempo que se han hecho, toman en cuenta la manera, los modos en que la sociedad peruana concibe, establece su relación con la policía. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Gracias, Ramón. Bueno, uno de los principales hallazgos que encontramos en la investigación es que para las personas la policía se caracteriza básicamente por ser una institución ausente, ¿no? Esto sin importar el nivel socioeconómico de las familias. Para nuestros informantes, esta ausencia no solo se producía en situaciones de peligro, sino también en situaciones bastante cotidianas. De hecho, argumentaban que la policía era una institución con grandes limitaciones. Por ejemplo, señalaban que había una alta rotación de efectivos policiales en sus zonas, que les faltaba gasolina para patrullar, o que sus instalaciones y recursos laborales eran bastante precarios, ¿no? En estas elecciones, algunos candidatos como Acuña o Urresti han ofrecido reforzar la labor policial colocando a reservistas o a las Fuerzas Armadas en la calle. Sin embargo, si bien como señalaba es verdad que para las personas existe una ausencia de policías, esta percepción no se cimienta necesariamente en un tema de cantidad, sino más bien de calidad del servicio, ¿no? Ya que incluso cuando la policía está presente en sus barrios, no ejercen su rol a cabalidad. En ese sentido, la ausencia de la policía está explicada desde las personas, ¿no? Desde nuestros informantes, como consecuencia de su precariedad, ¿no? Esta ausencia, además, ha hecho que la sensación de inseguridad sea más fuerte y ha generado que la gestión de la seguridad recaiga sobre la propia población. Esta gestión de la seguridad ha hecho que los propios vecinos generen sistemas de protección privados, ya que no confían en la seguridad pública, ¿no? Es conocido el proceso de enrejamiento o amurallamiento
de parques y calles para protegerse de la delincuencia, ¿no? Hoy en día sigue siendo bastante común encontrar barrios enrejados por todo Lima, con seguridad privada a través de guachimanes, y esto no solo sucede en los barrios privilegiados, ¿no? Como señala Márquez, para el caso chileno, ¿no?, el proceso de urbanización da cuenta de la consolidación de un modelo de ciudad-frontera, es decir, que está marcada por una afirmación de una ciudadanía privada y una comunidad fuertemente fragmentada, ¿no? Entonces, asimismo, ¿no?, y parte de lo que hemos ido desarrollando en la investigación, se construyen simbólicamente espacios donde habitan la delincuencia y la marginalidad. Y usualmente los informantes señalaban que estos se encontraban en las partes altas de los cerros, ¿no? En este punto creo que es importante llamar la atención sobre los prejuicios y la estigmatización que sufren ciertos territorios en materia de seguridad, ¿no? Existe un consenso entre la policía, que bueno, después ya lo va a desarrollar mejor Álvaro, y los vecinos, en señalar que existen espacios específicos donde se encuentran los delincuentes, ¿no?, y las características sociales que estos tienen. Entonces, esta estigmatización se encuentra mediada por factores, sí, como la clase social o la edad, y muchas veces son también reproducidos en los discursos de los candidatos, ¿no? Por otro lado, creo que es importante acotar que la mayoría de los entrevistados del estudio estuvieron a favor de aplicar medidas de corte más punitivista, ¿no? Creo que esto sí es algo que la mayoría de los candidatos recoge, ya que sus propuestas en general se encuentran relacionadas al reforzamiento de castigos o la aplicación de la mano dura. De hecho, Keiko Fujimori hizo de la mano dura su eslogan de campaña, ¿no? Sin embargo, es importante pensar en qué significa que las personas demanden mayor punitivismo y sus implicancias que tiene para la convivencia democrática. En miras del actual proceso electoral, cabe preguntarse cómo es que esto se conecta con el aumento de discursos más radicales, los cuales hasta cierto punto ponen en tela de juicio, por ejemplo, hasta la más mínima defensa de los derechos humanos cuando se trata de personas que han infringido la ley o hasta han participado de alguna protesta, ¿no? Todo ello da cuenta de una cierta legitimidad que ha ido ganando el uso de la fuerza por parte de la policía. De hecho, el caso de la gran represión policial vivida en las marchas de noviembre del año pasado, que causó la muerte de 2 jóvenes, debió ser un tema central en las propuestas electorales de los candidatos, ya que más allá de estar de acuerdo o no con el motivo de la manifestación, el uso de la fuerza fue desmedido y eso no debería quedar fuera del debate electoral. La pregunta de fondo es si es viable mantener una policía en situaciones tan precarias y con tanto poder para ejercer violencia. Por último, en la investigación mostramos que existen diferencias entre las percepciones de los hombres y las mujeres respecto a la policía. La inseguridad para ellas, para nosotras, no solo se encuentra relacionada a la delincuencia, sino también a la probabilidad de sufrir una agresión sexual. Asimismo, señalaban que cuando recurrieron a la policía muchas veces han sufrido de procesos de revictimización y han sentido temor de quedarse solas en la comisaría o con los agentes policiales. Es importante cuestionar qué tanto se ha incluido el enfoque de género en el actuar policial y también en las propuestas de los candidatos y las candidatas, ¿no?, ya que las mujeres usualmente se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Eso también creo que tendría que indagarse mejor respecto a otros grupos poblacionales, ¿no?, y preguntarnos, por ejemplo, qué tanto cuestiones como el racismo, la homofobia, tienen efectos en el actuar de la policía y en su relación con la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, espero que Álvaro siga desarrollando más sobre la investigación. Gracias, Luciana. Recojo tu invitación a que Álvaro nos desarrolle un poco más. Luciana y Álvaro son 2 de los 5 coautores del libro Tensiones en la Seguridad Ciudadana. Y el tema de la seguridad ciudadana está presente en las elecciones, en el espacio político actual en el Perú de muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, podría ser aludir al miedo, el miedo como uno de los componentes que ahora es central en el país. Pero pensando en el otro lado, ¿no es cierto?, del otro gran actor implicado en este tema de la seguridad ciudadana, Álvaro, ¿cómo podemos articular las percepciones de la policía, de los propios policías, sobre las recientes reformas de la institución policial en el país y en general reformas en seguridad ciudadana con el actual escenario
el actual momento de debate político, la actual situación en la que estamos a puertas de las elecciones del próximo domingo. Sí, muchas gracias, Ramón, por la pregunta, y también gracias a Luciana, que ya adelantó varias de las cosas que quería señalar, pero efectivamente desde otro lado, ¿no? La investigación de Luciana Reate y con Mauricio Rentería y Carlos Urrutia se enfoca más en las percepciones de la ciudadanía, y la que hicimos Diego Sánchez Flores y yo tiene que ver más con las percepciones de la policía y las reformas. Y lo que encontramos en este caso fue un primer desencuentro muy claro entre las recomendaciones que provenían de la academia y de los hacedores de política, digamos, de más alto nivel, Semá Sombrío, por ejemplo, respecto a que parecía muy claro que el diagnóstico y las soluciones para la inseguridad ciudadana tenían que ver con un discurso mucho más ciudadano, democrático, civil, de las fuerzas del orden, con un acercamiento de la policía con los vecinos y con la comunidad, con la centralidad de los derechos humanos, ¿no? Y un proceso también menos punitivista y más de reinserción y entender las raíces sociales del problema y la inseguridad para resolver. Sin embargo, desde el lado de los efectivos policiales, si bien reconocían el valor de la cercanía con la comunidad y de la cercanía con los vecinos, y también en algunos casos de los derechos humanos, lo que primaba era un discurso que reivindicaba mucho más el uso de la fuerza, que demandaba mayores prerrogativas para los policías, un enfoque mucho más punitivista, de más policías, de mayores penas, de tener muchos más recursos para actuar en la atención o en la lucha contra el delito, ¿no? Es un discurso mucho más militarizado y punitivista. Y lo que es curioso es justamente, ¿no? Luciana ya nos destacó cómo desde la ciudadanía también parece decantarse hacia este segundo elemento, más punitivista y militarizado, que hacia uno más democrático, ciudadano. El debate electoral claramente ha reflejado eso, ¿no? Las propuestas han tenido que ver con más policías en la calle, el caso, ¿no?, que ya dijo Luciana, de Acuña o de Urresti. Hay demandas también de Fuerzas Armadas en las calles, de más prerrogativas para la policía. Y claro, uno podría decir, bueno, es Urresti, que tiene esta tradición en el Ministerio del Interior, ha sido López Aliaga, que tiene un discurso mucho más conservador, pero, digamos, Lescano, Forsyth, también han asumido un poco esa postura. Con lo cual las posturas parecen ir desde aquellos más, con un enfoque mucho más militarizado y punitivo, hacia quienes más bien han guardado silencio, ¿no? Verónica Mendoza, por ejemplo, que es una de las candidatas más decentes en varios de los frentes y más consistentes, más bien ese tema no lo ha abordado del todo. No es que tenemos una polarización entre un discurso más punitivo hacia uno mucho más democrático, más bien es desde lo punitivo hacia el silencio, ¿no? Quien ha mencionado quizá de taquito algo sobre la reinserción social ha sido Keiko, pero en el marco de la victimización por ella haber estado en la cárcel y dentro de un marco más amplio de mano dura, ¿no? Entonces, eso como el primer punto que creo que es interesante ver cómo la perspectiva de los policías se asemeja más al debate público que lo que aparece en la academia y los hacedores de política. Y lo segundo, que también trato de decir más rápido, tiene que ver con la defensa de los valores tradicionales y la familia, ¿no? Puesto que cuando le preguntábamos a los policías dónde radicaba, digamos, la raíz de la inseguridad, señalaban que eso se debía a una pérdida de valores, a familias disfuncionales, a madres que ahora se iban a trabajar y ya no atendían a los hijos, ¿no? Esto, de nuevo, generaba una crisis de valores y, por tanto, generaba delincuencia. Un discurso claramente conservador, un discurso patriarcal, un discurso que nos recuerda a lo que plantea Mariema Manarelli en la domesticación de las mujeres, ¿no? Un Estado que hace responsable a las mujeres de la crianza de los hijos, pero además les encarga criar y crear ciudadanos aptos para la vida ciudadana moderna, ¿no? Y les carga solamente a ellas la responsabilidad. Y este discurso más conservador, patriarcal, por momentos misógino incluso, aparece en varias candidaturas, ¿no? Y podemos pensar en Rafael López Aliaga y esta defensa de la familia y de los valores,
Pero eso es lo que también han destacado otros candidatos, ¿no? Bengolea habla de que él quiere hacer una campaña de rescate de valores tradicionales, el FREPAP, que tiene una presencia en el Congreso aún sin candidato presidencial, Keiko Fujimori y el mismo Pedro Castillo, ¿no? Es un discurso que, digamos, ha sido adoptado por muchas candidaturas y que encontramos una coincidencia con lo que habíamos encontrado con Diego en la investigación. Gracias, Álvaro. Un tema como el de la seguridad ciudadana, la vinculación de este tema con aspectos como la perspectiva o las perspectivas de futuro o el miedo respecto a los resultados de las elecciones, son temas y problemas vividos especialmente por algunos sectores. Uno de esos sectores son los jóvenes, y pienso específicamente en los jóvenes rurales, a pesar de que ahora la categoría de lo rural en sí mismo puede discutirse, o son los mismos jóvenes rurales quienes ponen en discusión, ¿no es cierto?, su condición de ruralidad en la medida que están entre la ciudad y el campo, se mueven, etcétera, mucho más que antes. En el IEP, durante los últimos años, uno de los proyectos ejecutados es un proyecto dedicado justamente a rastrear los problemas, las expectativas de los jóvenes rurales en el país. Y uno de los resultados de este proyecto ejecutado con una alianza con el FIDA y con RIMIS es el libro Caminantes, libro del cual Rodrigo Gil es uno de los editores. La pregunta, Rodrigo, entonces sería, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo se refleja esto que hemos aprendido sobre los jóvenes rurales en el actual debate electoral en el país? Ok, gracias. Comienzo resaltando rápidamente las lecciones que sacamos del libro para tratar después de engancharlo a la discusión electoral. A ver, en el libro, en concreto, queda, diría yo, bastante claro esta idea de que no existe una sola juventud, sino que en realidad son varias juventudes conviviendo en un mismo territorio, ¿no?, con demandas distintas, con intereses distintos, con procesos distintos, y eso que puede resultar súper obvio para nosotros, cuando uno revisa los planes de gobierno de los partidos, queda claro de que ese entendimiento no ha terminado por estar presente, digamos, en los candidatos y en las organizaciones, ¿no? Por otro lado, en el libro resaltamos bastante la idea de que estamos ahorita, digamos, viviendo una suerte, estamos transitando en este periodo que se denomina como el bono demográfico, ¿no? La idea de que estos son los años, digamos, donde la población activa e inactiva en edad de trabajar es superior, digamos, a la cantidad de personas que son actualmente económicamente dependientes. Y dentro de esa gran población activa e inactiva, están los jóvenes, siendo el 30% alrededor de ese grupo, ¿no? Entonces, este es el momento, diríamos en el libro, donde se debe buscar, de alguna manera, insertar a la juventud, a los jóvenes que viven en entornos urbanos o en entornos de ruralidad o que transitan constantemente en estos dos espacios, en empleos que sean altamente productivos, un poco para aprovechar este momento, digamos, que estamos transitando. Otra cosa que aparece en el texto es, digamos, qué tan poderosas son las brechas que existen al interior de este colectivo, de estos colectivos, ¿no? O sea, claramente, digamos, las jóvenes mujeres, ¿no?, tienen que superar muchos más obstáculos que sus pares masculinos, ¿no? Los desafíos son enormes para ellas, y si uno añade otro tipo de variables, por ejemplo, digamos, la cuestión etaria, la cuestión regional, la cuestión étnica, la cuestión lingüística, estas brechas son incluso aún más evidentes y deben atenderse de alguna manera de entradas diferentes, ¿no? Pero está resaltado en el texto también estas desigualdades que conviven, digamos, dentro de los jóvenes. Una cuestión también, ya para cerrar con el tema de las lecciones del libro, es que los jóvenes, pero especialmente los jóvenes rurales, utilizan algunos mecanismos excepcionales, y quiero recalcar la idea de excepcionalidad, para movilizarse socialmente
digamos, en el transcurso de su vida, ¿no? Está muy claro, digamos, que los jóvenes apelan a estos mecanismos que el Estado les puede proveer, como pueden ser las becas educativas, las becas universitarias, como, digamos, estrategias para poder, a partir de la educación, que puede ser muy exclusiva, ¿no? Pero les permite de alguna manera movilizarse y ascender, o no, en términos sociales. Y también está la idea del servicio militar, ¿no? O sea, un espacio donde los jóvenes pueden entrar y instruirse técnicamente, académicamente, y que les da cierta base, ¿no? Sobre la cual después buscar construir un futuro mejor, por así decirlo. Viendo los planes de gobierno y comparando un poco estas lecciones, lo que encontramos es de que más o menos lo que podemos esperar, ¿no? Que hay un desinterés generalizado por el tema de la juventud, ¿no? Que yo diría es hasta cierto punto entendible, en el sentido de que los políticos y los candidatos están enfocados, digamos, en buscar, digamos, reactivar la economía y luchar contra la pandemia, ¿no? Quizá habría que ver en los planes o en las iniciativas de los candidatos al Congreso de los respectivos partidos entradas más cercanas, digamos, al tema de los jóvenes, pero en el caso de los planes de los partidos, eso no queda, digamos, tan evidente, ese interés. Sin embargo, algo hay. Y revisando rápidamente, digamos, los planes de gobierno de los partidos que están ahorita punteros en las encuestas, ¿no? Aparecen como tres temas que se repiten con fuerza, ¿no? Por un lado, esta idea de hay que apoyar económicamente el empresariado juvenil, ¿no? La microempresa, las pymes, las MIPES, hay que darles ayudas económicas para que los jóvenes puedan armar sus empresas y tratar de generar empleos, ¿no? Por supuesto, De Soto hablará de startups, ¿no? Al mismo tiempo, hay una idea del voluntariado, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Cómo los políticos siguen pensando de que ofrecer voluntariados a los jóvenes para que vayan a entregar alimentos a las zonas, digamos, más desfavorecidas, en plena pandemia, puede ser atractivo para la juventud en términos electorales. Pero está ahí, ¿no? Como el voluntariado, vamos a instalarlo para los jóvenes en nuestro eventual gobierno. Y también se repite bastante el tema de las becas, ¿no? Universitarias, y lo del servicio militar, que, como ya hablamos, puede ser un mecanismo para un colectivo de jóvenes en el Perú. Un mecanismo, digamos, de ascenso y de movilidad social. Hay problemas, por supuesto, cuando uno piensa en estas tres grandes entradas para pensar el tema de los jóvenes desde la política, ¿no? O sea, creo que pensando en lo del bono demográfico, ¿no? O sea, promover ayudas económicas para la fundación de microempresas, de startups para los jóvenes, en lugar de buscar insertarlos en empleos, en industrias que sean altamente productivas, es una apuesta muy riesgosa, muy de corto plazo, que puede funcionar, pero es más bien, yo lo veo como algo marginal, o que se puede, esta idea del microempresariado juvenil, que se puede acoplar a un programa mucho más grande respecto al empleo para los jóvenes, ¿no? Y ni hablar del voluntariado. Me parece también que en plena pandemia promover estas iniciativas es hasta peligroso, ¿no? Y después lo de las becas y lo del servicio militar, creo que la promoción de este tipo de iniciativas está enfocada, o está más que nada enfocada en jóvenes que viven en entornos de ruralidad. Pero ¿acaso le han preguntado a los jóvenes que no viven en esos entornos si es que un mecanismo para ellos interesante podría ser hacer servicio militar voluntario, digamos? Creo que ahí hay un desfase entre los intereses y lo que pueden proponer los jóvenes. Ya para ir cerrando rápidamente, diría yo que dentro de este grupo de candidatos, dos organizaciones destacan, ¿no? Que es Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Que me parece además bastante explicativo sobre cómo las candidatas, por ejemplo, se desarrollan en los debates, ¿no? Son las que tienen una mejor base, son las que tienen mejores propuestas, y eso también se puede ver en el caso de los jóvenes, ¿no?
no solo hay, en ambos casos no solamente hay una apuesta por educar más a la juventud, sino también por insertarlos en empleos productivos hacia futuro, pensando en la reactivación económica. Y lo que me parece interesante, que aparece además en el libro, es la idea esta de la participación, ¿no? Ambos partidos, ambas organizaciones están promoviendo, o desde sus planes de gobierno, espacios donde los jóvenes puedan participar, ¿no? Espacios locales, regionales, nacionales, en la política, lo cual me parece interesante y los desmarca del otro grupo de candidatos que están pensando en otros temas claramente. Ok, muchas gracias. Hablando de los jóvenes y aprovechando la presencia entre nosotros de Jorge, que es uno de los jóvenes investigadores del IEP, quisiera abrir un poco el enfoque de la discusión y recordar que Jorge es autor de un libro, uno de esos extraños libros en los cuales los jóvenes y no tan jóvenes a veces se lanzan a hacer preguntas y a hacer investigaciones de mayor calado. Estoy hablando de un calado comparado y me refiero a abrir la mirada porque las elecciones del domingo en el Perú son elecciones que se sitúan en un ciclo electoral, en realidad en varios países, ¿no? Se ha postergado la elección constituyente en Chile, como saben, pero el domingo se realizarán simultáneamente las elecciones de la segunda vuelta en el Ecuador y las elecciones para completar la designación o elección de representantes subnacionales en Bolivia. La política, como todo el resto de fenómenos, ocurren en contextos de vida social en los cuales existen las naciones, pero a su vez los estados nacionales se sitúan en ámbitos mayores. Y Jorge es el autor de un libro muy interesante, sobre el cual ya me han comentado amigos de Colombia. El libro es Sector Privado como Sociedad Civil, trayectorias divergentes de las élites empresariales en Antioquia, Colombia, específicamente Medellín, ¿no es cierto?, y Arequipa, en el Perú. Y no es casual que Colombia sea en los Andes el país con el cual se intenta hacer una comparación más puntual respecto a lo que ocurre, está pasando en el Perú. En ese sentido, Jorge, en el libro analizas o te preocupas por un tema central, es el tema de las élites empresariales, finalmente, y cómo las élites empresariales pueden empujar procesos de desarrollo, de mejora social, de consolidación democrática en nuestros países. Y el aspecto que el libro trabaja es esta interacción entre los empresarios, la sociedad civil, la formación de sociedades civiles, en este caso con anclajes regionales, y la política y su funcionamiento en nuestros países. ¿Cómo crees que se ha dado entonces esta relación? Se está dando en el contexto del actual proceso electoral en el Perú. ¿Cómo ves las novedades, los cambios, pero también las continuidades en este problema fundamental para una discusión más amplia? Gracias, Ramón, por las interesantes preguntas. Efectivamente, ¿no? En el libro, que está pensado en el escenario subnacional peruano y colombiano, específicamente en los departamentos, regiones de Antioquia y Arequipa en Perú, me preguntaba por el papel de esas élites, ¿no? Yo sé que el término es confuso a veces, puede ser polémico, las élites empresariales, ¿no? Que uno puede discernir sobre la base, pues, de las apariciones públicas, sobre la base del conocimiento que se maneja sobre quiénes son esos liderazgos del sector privado que son interlocutores, ¿no? del Estado, ¿no? en esas circunscripciones, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y yo encontraba en eso varios condicionantes y variables quizás, ¿no? En algún sentido, que una región, por ejemplo, tenga capital humano suficiente para abordar temas de desarrollo conjuntamente entre sector privado y sector público, eso casi que depende de la historia, ¿no? Entonces, si hay universidades, qué tipo de capital humano hay, si este capital humano está sentado en algunas disciplinas más que en otras, ¿no? Yo en el libro, por ejemplo, muestro las divergencias, ¿no? Entre una temprana implementación de la ingeniería, de
de origen norteamericano en Colombia frente a la tradición más bien jurídica de Arequipa, ¿no? Un punto que hay literatura dispersa, pero nunca sistematizada, ¿no? Entonces, claro, eso es una condicionante, ¿no? O tienes o no tienes ese capital humano para generar procesos que pasan, pues, por cosas muy concretas quizás, pero también como puede ser la construcción de algo, una carretera, un hospital, pero también para generar, pues, planificación más allá de ese tipo de capital, ¿no? Para generar, pues, en concreto desarrollo en la población, ¿no? Y claro, ¿no? En esa mirada hay condicionantes y, como digo, también hay variables, ¿no? Cosas que están más ligadas a la agencia de los actores en esas circunscripciones, ¿no? Y aquí me parece que está la ligazón con el escenario nacional que estamos viviendo ahora, ¿no? Que nos estamos preguntando, bueno, ¿cuál ha sido el rol de los empresarios, por ejemplo, ¿no? O los liderazgos empresariales del sector privado en esta elección, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es muy importante para generar procesos de cambio, por ejemplo, que haya sentidos de urgencia, ¿no? ¿Hasta qué punto una élite se cuestiona, oigan, el país está yendo a un despeñadero eventual, hasta qué punto tenemos que hacer algo para que esto no suceda? Y esto quedaba muy claro en el escenario subnacional, por ejemplo, de Antioquia en los años 70 y 80, donde efectivamente la vida, no solamente de estos empresarios, sino también de la convivencia en Antioquia estaba siendo retada por el narcotráfico y las mafias, ¿no? Ese sentido de urgencia uno puede extrapolarlo y decir, bueno, ¿qué está pasando en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir en estos 5 años en que hemos tenido, pues, confrontación entre Congreso y Ejecutivo, en que en general hemos visto una polarización política que bajo ninguna opinión puede ser considerada como positiva o enriquecedora de nuestra tradición democrática, ¿no? En ese sentido, ¿cuál ha sido el papel del sector privado en esto, ¿no? ¿Ha sido a contribuir a la polarización o ha sido algo de construir algo distinto, ¿no? Porque de la experiencia colombiana me quedaba claro eso, ¿no? En Medellín, en Antioquia, más en Medellín que en Antioquia, pero en general en esa zona de Colombia, hubo ese liderazgo político reformista que hablaba con el sector privado, ¿no? Pero hablaba en el sentido de, bueno, ¿qué puedes aportar tú? ¿Qué puedes aportar tú, por ejemplo, para mejorar los indicadores de vida de la capital Medellín? Y ahí nació Medellín como vamos, ¿no? La experiencia que ha sido replicada después en otras ciudades, incluyendo Lima, de poder seguir indicadores de desarrollo, crecimiento, ¿no? Que tenía información muy detallada, ¿no? Incluso a nivel de identificación de personas, ¿no? Que estaban pasando, pues, por momentos difíciles, que requerían atención del Estado. Ese tipo de diálogo privado-público, ¿no? En que el privado pone a disposición, yo no lo encontraba en el caso de Arequipa, y era viéndolo en el caso nacional también es difícil de encontrar, ¿no? La aparición de López Aliaga como candidato, pues, con una agenda extremista, ¿no? Y que en algún sentido, pues, responde a las expectativas de lo que la izquierda esperaba de un empresario, ¿no? La izquierda siempre nos dice que el neoliberalismo, en fin, genera este tipo de personas, y efectivamente apareció este tipo de personas para decir, yo estoy aquí y pues tengo todo este discurso, pues, extremista que se espera, ¿no? Y efectivamente, un empresario metido en política, sin mucha ligazón con estas buenas experiencias que comentaba hace un rato, ¿no? Sin mucha ligazón con el capital humano, ¿no? Con un equipo, ¿no? Que esté detrás de él, que lo apoye a llegar a la presidencia, y ciertamente sin una agenda reformista, ¿no? Sino más bien una agenda rupturista, que incluso ponen en entredicho, pues, los compromisos del Perú en la agenda internacional, ¿no? de derechos humanos, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Han sido años en que el sector empresarial se ha visto desbordado por el caso Odebrecht, en que esa unión en torno a los proyectos más liberal de PPK, entre comillas, y más conservador del fujimorismo, esas apuestas decayeron rápidamente, y ahora yo diría que estamos eso, ¿no? La derecha, el grupo que se asume de derecha, ¿no? Está pasando por la misma fragmentación que siempre le endosábamos a la izquierda, ¿no? Era como que una costumbre asumir que la izquierda iba a estar fragmentada, y bueno, ahora vemos que también la derecha se encuentra en una situación fragmentaria, ¿no? Entonces, la verdad que de esas buenas experiencias que yo reseño en el libro, no encontramos mucho, lamentablemente, disponible para esta elección, ¿no? Puede ser que a futuro, pues, veamos esa interlocución más
en qué podemos hacer, ¿no? Y además un punto bien importante, ¿no? Esa interlocución tiene que ser del tipo, no de que mi candidato gana y porque mi candidato gana yo lo apoyo, sino más bien de que se dialoga con la política realmente existente, ¿no? No es simplemente dialogar con el que me es afín o el que me es parecido, sino pues el que ha ganado, ha consolidado un proyecto político. Bueno, ¿qué le podemos dar desde el sector privado que no sea, por supuesto, una coima, sino que sea pues una contribución, ¿no? En la forma pues de evidencia para la generación de políticas, de observatorios, del mismo diálogo, ¿no? Que tiene que tener, ¿no? Como todos los expertos en política industrial señalan, ¿no? Siempre tiene que haber un diálogo con el sector privado, abierto, transparente, que no se presta a corrupción, ¿no? Pero en esa lógica todavía en el nivel nacional no la vemos, ¿no? Y eso creo que eso es una responsabilidad del sector privado, de ponerse las pilas y decir, bueno, hagamos las cosas distintas esta vez. Ok, muchas gracias, Jorge. Podríamos abrir un abanico, ¿no es cierto?, de temas, problemas y preguntas en una perspectiva comparada. Pero volvamos a nuestro escenario realmente existente, como decías, y quisiera aprovechar el hecho de que ustedes son jóvenes investigadores en pleno proceso de maduración de trabajos que ya están siendo publicados y difundidos, que son además analistas, científicos sociales, ¿no es cierto?, que están trabajando sobre problemas a los cuales ya se han referido de la sociedad peruana, para preguntarles, pensando en los jóvenes estudiantes, otros jóvenes investigadores y muchos otros ya no tan jóvenes, qué temas de investigación, qué preguntas, qué problemas ustedes recomendarían o pensarían que son necesarios de trabajarse por quienes desean hacer ahora sus tesis, sus trabajos de investigación sobre estos asuntos de la política en el Perú en los próximos años. Les pediría por razones de tiempo y ganar un poco de dinamismo allí, que hagamos una ronda con las 4 intervenciones seguidas, comenzando con Luciana, luego Rodrigo, luego Álvaro y luego Jorge, y tomando unos 4 minutos para cada una de las intervenciones en relación a esta reflexión sobre los temas pendientes o temas posibles que se pueden investigar en relación a la política en el Perú. Luciana. Gracias, Ramón. Bueno, creo que aún nos falta bastante para entender nuestro país, sobre todo en un contexto político y social como el actual. Creo que los científicos sociales nos hemos quedado un poco desubicados ahora, actualmente, así que, bueno, voy a señalar 3 líneas de investigación que creo que podrían ser interesantes, que se empiecen a trabajar a mayor profundidad, ¿no? La primera, y como adelanté en mi primera intervención, relacionada a la desigualdad. Creo que es importante estudiar más respecto al registro más interaccional de la desigualdad, o dicho de otra manera, a cómo interactúan los individuos en contextos de desigualdad como el nuestro, ¿no? La pregunta que se hace Dubet y que lleva como título su libro, ¿Por qué preferimos la desigualdad?, nos lleva a pensar en las elecciones que hacen los sujetos en su vida cotidiana, las cuales muchas veces contribuyen a la generación de nuevas desigualdades, ¿no? Entender este registro puede permitir abrir un horizonte de cuestionamientos respecto a nuestras propias impugnaciones sobre desigualdad y las acciones que contribuyen a su reproducción, ¿no? Esto se relaciona con la segunda línea que creo que es importante de profundizar y se encuentra puesta en los procesos de diferenciación racial y étnica, ¿no? Creo que es importante pensar en qué es hoy en día en el Perú la raza y cómo se cristaliza en los procesos de diferenciación societal. En general creo que es importante hacer más investigación de tipo cualitativo que indague sobre estos aspectos y que también nos obligue a pensar en metodologías que puedan justamente dar cuenta de estos registros, ¿no? Tanto la investigación, bueno, esto es una reflexión un poco más sobre nuestras propias investigaciones, ¿no? Tanto la investigación de seguridad ciudadana, de la que hemos hablado hoy día con Álvaro, y la investigación que pronto será publicada en el IEP sobre clases altas, que hicimos con también Mauricio Rentería, tiene una limitación que es justamente ingresar en este registro sobre lo étnico-racial, ¿no? El cual sin duda se encuentra presente en ambas problemáticas,
pero sobre el cual no tuvimos los elementos suficientes para ahondar en ello, ¿no? Creo que esta es una oportunidad para nosotros mismos de empezar a pensar en estas formas de acercarnos a estas problemáticas, ¿no? Por último, creo que es importante analizar a más detalle el proceso de radicalización del discurso conservador, reacio al avance en materia de derechos, ¿no? Y bueno, obviamente con ello la aparición de candidaturas muy representativas de estos sectores, ¿no? Que también considero que no deberían ser sorpresa, ya que por lo menos desde el 2017 se viene interfiriendo en los procesos de inclusión del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación, por ejemplo, ¿no? No obstante, creo que es importante pensar quiénes son estas personas y a quiénes representan estos sectores, ¿no? Y también cómo esto se puede conectar con el avance de, por ejemplo, los movimientos feministas o LGTBIQ+, ¿no? Bueno, eso sería los 3 puntos. Rodrigo. Okay. Sí, también muy rápidamente, ¿no? Creo que, colgándome un poco del comentario de Luciana final, pienso que hay una agenda interesante por explorar respecto de la politización, digamos, de la religión en el Perú en los últimos años, en el Perú y en la región, ¿no? Y esta irrupción, digamos, del conservadurismo también en la política, ¿no? Creo que esta transición que ha ocurrido de la política, digamos, confinada al púlpito, a la iglesia, y el salto hacia la política tradicional, electoral, convencional, los mecanismos que existen digamos, desde la religión o desde algunos representantes de algunas iglesias, particularmente las evangélicas, para buscar influenciar en el Estado, perforarlo de alguna manera, es un tema que es muy interesante, que creo que va a marcar, digamos, una agenda de investigación en el país en los próximos años, que ya hay tesis que se están desarrollando al respecto, y sería interesante buscar, digamos, generar un cuerpo teórico sobre ese tema para poder plantear una discusión vinculada a la religión y la política en el Perú hacia el futuro, ¿no? Eso de un lado. De otro lado, creo que me parece que hay también una discusión interesante respecto de las nuevas formas de participación y representación en el país, en el sentido de que, viendo un poco al comentario primero que hice, ¿no? Sobre cómo hemos convivido en esta democracia sin partidos, ¿no? En el plano social, digamos, la aparición de estos brokers, de estos intermediarios, era también lo que permitía articular al Estado con la sociedad, ¿no? Pero normalmente las expresiones de este dinamismo social en términos de manifestaciones, de huelgas, de protestas en el Perú, ha habido mucho dinamismo social que no decantaba en organizaciones, ¿no? Y yo sí veo que en los últimos años ha habido una suerte también de transición del broker social hacia la aparición de colectivos ciudadanos organizados que buscan conversar, dialogar con el Estado, a veces de maneras no tan democráticas. Entonces, ahí tiene que ver también la aparición, digamos, de colectivos de línea conservadora evangélica, de colectivos que luchan por los derechos LGTB, los colectivos feministas, en fin, una serie de organizaciones ciudadanas que antes no se organizaban, que ahora lo hacen y que buscan representar y participar políticamente, digamos, en el país, y que ahí hay una agenda interesante también. Finalmente, una cuestión vinculada a los medios sociales, ¿no? Y a la transmisión de información política en el país. Creo que se ha instalado una suerte de sentido de que las redes sociales, digamos, sirven para informar políticamente a los jóvenes en particular. Cuando uno revisa o conversa ya más en estudios sistemáticos respecto a este tema, no parece ser también, digamos, demasiado exagerada esta importancia de los medios sociales a la hora de informarse políticamente, en el caso por lo menos de los jóvenes, ¿no? Creo que habría que explorar un poco cómo se están construyendo redes de transmisión de información política que aparecen en los medios sociales digitales, pero también en las redes más tradicionales, familiares, amicales, educativas, etcétera, y que ese diálogo permitiría tener un panorama más claro sobre cómo se informan políticamente los ciudadanos en el país. Gracias. Sigamos con las reacciones de Álvaro. Sí,
muchas gracias. También voy a tratar de plantear rápidamente tres ideas que creo que podrían ser interesantes, o al menos son interesantes para mí, ojalá que para alguien más también. Lo primero tiene que ver con lo que decía al final de mi primera intervención respecto a esta idea de tener que hacer un proceso de casi recomposición o regeneración democrática, pero en democracia, ¿no? Porque casi todas la literatura o estudios sobre el tema tienen que ver con procesos de democratización o de transición democrática, pero proviniendo de regímenes autoritarios o de dictaduras abiertamente. Entonces yo creo que hay elementos que pueden ser comunes. Lechner hablaba de la necesidad de crear horizontes temporales de largo plazo para procesos de democratización, pero que hay, digamos, un carácter más distintivo al idealmente tener que hacer este proceso de regeneración, y no solamente de reforma política, sino de recomposición democrática en democracia, aunque parezca una redundancia, ¿no? Entonces creo que buscar experiencias o tratar de analizar esta nueva situación que se abre puede ser interesante. Lo segundo tiene que ver con algo que han mencionado ya Luciana y Rodrigo, vinculado al conservadurismo y al voto religioso, pero yo me gustaría introducir ahí también la variable de género, puesto que me parece que si bien hay un voto muy conservador, es curioso que, a diferencia de otros contextos de la región, no hay un voto o una demanda feminista que logre trasladarse en votos y se canalice hacia cierta candidatura y pueda significar un 4 o 5% que pueda ser definitivo, ¿no? Más bien lo que hay sí es una respuesta, más bien que parece ansiosa ante los avances del movimiento feminista y las agendas de género, y que se traslada en un voto bastante masculino, ¿no? El voto de López Aliaga, desde que empezó a subir, fue marcadamente masculino. Yo creo que refleja un poco esta ansiedad, es un síntoma claro de la fragilidad masculina respecto a estos avances. Pero no solo López Aliaga, ¿no? El voto del Lescano en su momento fue también marcadamente masculino, y el voto de Pedro Castillo ahora, según la última encuesta del IEP, también lo es, ¿no? Y también recoge estas defensas tradicionales de la familia, etc. Mientras que hay muchas menos candidaturas que hayan tenido un perfil contrario, ¿no? En el cual ves un bolsón de votos de mujeres claramente canalizados hacia alguna candidatura. Y lo último es, creo, sería interesante empezar a analizar o a pensar este voto que parece un poco irreflexivo del sector AB. Y yo sé que puede sonar un poco el sector limeño AB, ¿no? Porque no quiero decir irreflexivo como algo malo, sino que usualmente se asocia el voto más emocional, el voto más irracional, el voto más irreflexivo con el problema del sur, o el voto más emocional rural, desde la rabia contra el sistema, o desde el apego a algún candidato carismático. Y yo creo que lo que estamos viendo en las elecciones pasadas con los Pepe Causas y ahora con De Soto es un voto del sector limeño AB bastante irreflexivo, ¿no? Y quizás estoy siendo prejuicioso, pero a mí me cuesta pensar que a alguien le tapes los ojos y distorsionas la voz y escuchas las propuestas de Soto en el plan de gobierno, escuchas a De Soto hablando y digas, este es el candidato que me parece que va a sacar al Perú adelante, ¿no? Me parece que es un voto que tiene que ver más bien con una imagen que tú quieres proyectar, que sientes más cercano, o a la cual te gustaría ver a tu presidente en cumbres internacionales, que es también bastante emocional y que creo que podría pensarse también la emocionalidad y este voto, no sé si de clase, es más bien como de clan casi, que aparece en ese sector a diferencia de lo que se ha estudiado usualmente del voto rural o del sur. Gracias. Jorge. Sí, muchas gracias, seré muy breve. Yo incentivaría el estudio de un tema muy importante y de un enfoque nuevo a la forma en que nos acercamos a la política, ¿no? El tema muy importante, insisto, me parece reconstruir o entender las aristas de esta historia en torno a lo que bien mencionaba Rodrigo antes, en torno a la eclosión de un populismo, ¿no? Reflejado principalmente en el Congreso, ¿no? Ese quiebre, ¿no? Frente a los tecnócratas del MEF, ¿no? Hacia la voz sabia, ¿no? Del MEF que siempre se tomaba en cuenta,
la creación pues de varias leyes inconstitucionales en estos últimos 2 años, ¿no? Que es algo que no había pasado antes, ¿no? Entonces hay algo en la representación política que está llevando a decir, ¿saben qué? Lo que diga el MEF, lo que diga la Constitución, lo que diga el Tribunal Constitucional eventualmente, no nos importa, ¿no? Y creo que esa actitud, que ciertamente puede ser peligrosa, merecería un estudio más a cabalidad, ¿no? ¿Qué está pasando en la representación? ¿Es la polarización política que los está llevando a que nos está llevando a esta nueva forma de entender, pues, el rol, pues, de los políticos, de los congresistas? Creo que hay mucha información por hilvanar, ¿no? Todo esto comenzó bajo la gestión del MEF de Tony Alva, ¿no? Y por más que Tony Alva, recordarán, pues se presentaban en el Congreso explicando las razones por las que varios proyectos no eran constitucionales o no eran convenientes en todo caso, no había esa receptividad, ¿no? Entonces creo de ahí que valdría mucho la pena explorar qué está sucediendo, ¿no? Y el segundo punto, que es más bien un enfoque que propondría pues a los interesados en temas de política, ¿no? Avanzar, es empezar a estudiar estas cosas más opacas, ¿no? Las cosas que no hemos visto planteadas abiertamente en la discusión de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, claro, el caso Odebrecht nos llegó y nos reposicionó por completo quién era quién, ¿no? En la política nacional, ¿no? Y creo que así como en el caso Odebrecht hay varios temas en los que uno tiene que trascender pues la información que nos dicen pues los políticos, los partidos, los medios de prensa, y ahondar un poco más, ¿no? Y creo que aquí la intersección pues del estudio de la política con otras disciplinas, ¿no? Como puede ser el periodismo, el uso del Big Data eventualmente, puede darnos pues luces, ¿no? De esas cosas opacas, esas cosas que no entendemos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? ¿Por qué el candidato de Soto tiene como primera vicepresidenta a una señora que su cargo máximo ha sido pues presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, ¿no? El que señala que es un intelectual de muy alto nivel, ¿no? Entonces hay preguntas ahí que no entendemos muy bien por qué han sucedido, ¿no? Y que sería interesante, con esa mirada un poco más incisiva, poder revelar qué está sucediendo ahí, ¿no? Entonces creo que por ahí, en ese enfoque temático y a través de ese prisma, ¿no? De ver un poquito más allá de lo que se nos presenta ante los ojos, creo que podemos tener una agenda rica, pertinente, interesante de investigación en los próximos años. Muchas gracias, Jorge. Vamos como llegando a cerrar y hay una pregunta del público, una pregunta dirigida fundamentalmente a Jorge y a Rodrigo. Nos preguntan si es que ustedes pueden ver una tendencia marcada hacia la precarización de la política en el Perú. De ser así, ¿cómo se podría atenuar esa tendencia? ¿Qué tendría que pasar en el tablero político y social? ¿O solo nos queda esperar algún efecto de la reforma política? ¿Les parece si ensayamos una respuesta muy rápida, tipo debate electoral, en un minuto? Jorge. Sí, efectivamente, ¿no? Precarización existe, ¿no? En tanto hay más fragmentación, en tanto no hay consensos políticos, ciertamente es un problema, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muy presente para los próximos meses, años eventualmente. Ya estamos hablando de meses incluso, ¿no? Ya no hablamos de años de gobierno, porque no sabemos qué puede pasar en los próximos 2, 3 años, ¿no? Entonces tenemos un escenario de crisis económica que puede ser de mediano plazo, un escenario de falta de consensos políticos, que eso es ideal para la aplicación pues, de recetas heterodoxas en varios temas, no solamente lo del económico, también en la parte pues, de los derechos fundamentales, ¿no? que bien han expuesto nuestros compañeros. Entonces, sí, es un escenario impredecible de momento, porque estamos pues, todavía expectantes de los resultados, pero que todo indica que hay una precarización que va a avanzar, ¿no? Y eso es peligroso. Bueno, algunos dirían que era predecible después de tantos años pues, en que se ha despreciado tanto, ¿no? La política y la importancia de la política, creo que en algún sentido es predecible, ¿no? Pero efectivamente es un escenario que aún requiere cautela, ¿no? Vamos a ver qué sucede en las elecciones. Gracias, Jorge. Rodrigo, ¿cuáles serían tus reflexiones respecto a esta pregunta? Sí, un poco en la línea de lo que menciona Jorge, digamos, el hecho de que los partidos dentro de sus funciones ya no puedan de alguna manera contener, ¿no? O marcar cierta disciplina partidaria, lo hemos visto claramente
¿no? A los líderes de los partidos desde fuera del Congreso diciendo una cosa y las bancadas haciendo una cosa distinta, es peligroso y eso puede generar efectos bastante perversos para la democracia hacia futuro, ¿no? Creo sí que la reforma política, si bien no soy de los que piensan que reformas institucionales van a generar cambios milagrosos de un día para el otro, pero sí pienso de que, digamos, conforme gane tracción, ¿no? Esta idea de que estas medidas que buscan de alguna manera emparejar la cancha electoral y eliminar a aquellos partidos que no logren superar ciertos requisitos, va a aclarar un poco el panorama político, va a permitir de alguna manera que se estabilice la competencia partidaria, pero para eso va a faltar, digamos, falta mucho tiempo y habrá que pelear, digamos, con lo que vaya apareciendo en el camino día a día casi. Ahora, sí pienso que es importante, o sea, pensando en esta aparición de políticos que son empresarios de la política y que tienen posibilidades de ganar, digamos, elecciones, ¿no? Sí creo que habría que empezar a ver aquellos liderazgos que no vienen, digamos, del campo empresarial político, sino algunos liderazgos que aparecen en el mundo de lo social, ¿no? Que los partidos no necesariamente toman como suyos y los buscan incorporar, que tienen experiencia de haber trabajado, qué sé yo, en un centro federado, en la Federación de su universidad, en la organización de marchas, de movilizaciones, que tienen experiencia y que podrían ser cuadros valiosos, digamos, para mejorar la política y buscar, digamos, desprecarizar lo que pasa ahora en el terreno público, ¿no? Siento que en ese sentido lo que la reforma política buscó hacer no tenía que ver o no miraba, ¿no? Este mundo que existe, que es cada vez más contundente y que podría aportar, pienso yo, beneficiosamente a la política institucional. Pero si no hay ese cambio de mirada sobre lo que pasa con otros actores que no son los tradicionales, por así decirlo, nos corremos el riesgo de que sigan apareciendo pues estas tentaciones populistas que ya no pueden ser contenidas por la política partidaria y que nos pueden llevar al despeñadero. Ok, gracias. El público no los ve a todos, pero en el Zoom en interno yo sí los veo. Y veo que Luciana y Álvaro parece que quieren también decirnos algo como respuesta a esta pregunta por el riesgo de la precarización política en el Perú y de las elecciones del domingo en este contexto. Igual en un minutito final, Luciana. Bueno, Ramón, la verdad es que no tengo una respuesta, o sea, creo en general que sí ha habido un proceso de precarización política, pero bueno, como lo he ido señalando, en realidad yo creo que ha habido un proceso de precarización también social, ¿no? O sea, hay un tema igual que está muy relacionada a qué tanto la política termina representando a los distintos sectores sociales de nuestra población, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, por lo menos para los sociólogos, es un campo donde tenemos que ir explorando, ¿no? Cómo ya de pronto la política no es un campo que termina siendo ese espacio, digamos, a través del cual las personas terminan poniendo su voz, sus quejas, digamos, ¿no? O terminan generando transformaciones, ¿no? Entonces, en realidad lo dejo ahí y, bueno, muchas gracias a todos por la mesa. Álvaro, vamos cerrando contigo entonces. Sí, tampoco creo que podría dar una respuesta tan acertada a la pregunta, más allá de lo que ya han mencionado los participantes previos. Yo soy un poco más pesimista respecto a la posibilidad de reformas y de fortalecimiento de partidos para regenerar, ¿no? Es decir, para empezar, porque creo que los horizontes temporales que se van a manejar son muy cortos. Es decir, con esto que ha ocurrido, creo que va a ser complicado armar una agenda de acá a 3 años, ojalá que sí, ¿no? Y para mí, más bien, yo más que plantear por dónde iría, yo planteo y quiero cerrar más bien con la incógnita, ¿no? Y creo que espero no estar repitiéndome, ¿no? De que esto parece que es un proceso que pasa de vez en cuando y que ha pasado antes, pero que nunca ha logrado solucionarse, digamos, dentro del sistema, ¿no? De manera un poco más endógena, si quieres, por la propia competencia,
de los partidos. Entonces yo creo que lo que va a tener que, o el desafío, o lo que vamos a tener que entender o que pensar, y espero que nos puedan explicar próximamente de las ciencias sociales otras investigaciones, es ver cómo se recompone esto ante una precarización que parece que no da para más, pero no termina de morir y no termina de hacer algo nuevo. Ok, muchas gracias. Vamos cerrando entonces. Muchas gracias a todos por esta participación. Esta última pregunta respecto a la precarización, creo que podríamos voltearla después de escuchar sus opiniones, sus reflexiones en esta mesa y poner una cuota de optimismo en relación a las ciencias sociales. Creo que esta es una mesa que muestra claramente que al menos en las ciencias sociales en el Perú, en la sociología, la ciencia política, la economía, la historia, etcétera, no tenemos precarización y hay material para adelante, bastante para seguir en el futuro, no solo con estos enfoques disciplinarios con los cuales empezamos, con la capacidad de construir y de generar problemas de investigación y enfoques para abordar esos problemas, sino también para usar la imaginación, las esperanzas, los sueños, las expectativas, las herramientas teóricas y las opciones teóricas y políticas de cada uno para producir conocimiento, seguir produciendo conocimiento en el país como una forma de aportar personal e institucionalmente a un país que queremos cada vez más democrático, cada vez más inclusivo, cada vez más justo. En ese sentido, hemos querido en el Instituto abrir este espacio de 2 jornadas de discusión que llamamos Hablemos de Política para un voto más informado. No queda más que agradecerles, agradecer al público que nos ha acompañado ahora por participar también en esta mesa y recordar que en el Instituto continúa hasta el día domingo la campaña de venta de 3 libros por el precio de 2 en un paquete de 12 libros vinculados a la política en el país. Muchas gracias a todos y a todas y hasta una siguiente oportunidad.